Miércoles de arquitectura en Hoy por Hoy. Aquí está Lucía Cesati. ¿Cómo estás, Lucía? Hoy estoy muy contenta. Está muy contenta, está un poco nerviosa, fíjese. Muy nerviosa. Enrique Norten, uno de los grandes arquitectos mexicanos, a quien, por cierto, no sé por qué el año pasado me tocó saludarlo en un par de eventos y me dio mucho gusto. Fundó hace... Ya empieza. En 1986. Fundó en 1986 TEN Arquitectos. Y tenemos aquí a su socio y director de TEN Arquitectos en México, para hablar de dónde está. Y me da mucho gusto tenerlo aquí, a Salvador Arroyo. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a conversar tú y yo, porque Lucía hoy está demasiado nerviosa de tenerte aquí. Ya, muy bien. Ya me di súper cuenta. Perfecto. Bueno, primero, ¿cómo se inició la aventura? Cuéntame. ¿La mía o la de la No, oficina? la de la oficina, la tuya en la oficina, toda. Mira, Enrique siempre fue un cuate con muchísimas inquietudes y desde que estaba en la carrera siempre tuvo este deseo de ser empezó siendo el niño malo de la arquitectura mexicana y después ya fundó su oficina. Yo trabajé con él en 85 y en 86 cuando fue mi profesor. Ajá. Luego lo abandoné. Como todo buen alumno debe hacer en algún momento. Exacto, hay que matar al padre. Exacto. Quebramos, yo por mi cuenta, y hace 5 años me dijo que me dejara de tonterías y regresara a trabajar con él. Entonces, desde entonces estoy a cargo de la oficina de la Ciudad de México. Y que, a ver, la pregunta sería, aquí hemos traído a mucha gente que hace arquitectura, a muchos despachos, ¿no? ¿En qué andas tú y TEN ahora? Es decir, ¿qué es lo que quieren hacer ahora como idea, como concepto, como cosa? ¿Qué es lo que más les interesa? Supongo que a final de cuentas, pues lo que llega también se agarra y tal, y lo que provocan. Pero hay una parte en todo despacho de este tipo que dice, esto queremos hacer en los próximos 10 años. Aquí queremos estar. Definitivamente intervenir en la ciudad. Yo creo que es el deseo de cualquier despacho de arquitectura que tenga un poco más de involucramiento social. A eso me refiero, ¿no? Es intervenir en la ciudad. O sea, todo nuestro esfuerzo, la mayor cantidad de nuestro tiempo está enfocado a buscar proyectos que tengan que ver con la ciudad, ya sea particulares o agencias de gobierno o con los mismos gobiernos. Ese es nuestro interés, porque creemos que en México se ha abandonado muchísimo la parte del espacio público y la parte del involucramiento social con la ciudad, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad que tiene muchas barreras, por ejemplo. Cuéntame, cuando dices barreras, ¿a qué te refieres? Hay parques que están cercados, vas por las banquetas y hay arbustitos y bueno, no tenemos ninguna cultura de banqueta, ¿no? Exactamente. Ir por una banqueta es ir zigzagueando. Así es. Aún, fíjate, aún en las colonias que parecería que no, es decir, a mi izquierda está un habitante de la colonia Condesa, a mi derecha un habitante de la colonia Roma. Aún en esas colonias donde uno cree que existen, ahí también uno tiene que ir zigzagueando, ¿no? Están llenas de obstáculos, ¿no? ¿Sí o no? Muy cierto. Sí. No, y además la calidad de muchos materiales que no resisten los años, no resisten los temblores, no resisten las lluvias, pues abonan a estos obstáculos, ¿no? Salvador, y como arquitectura urbana, hablando en ese sentido, justo, las banquetas no solo no empleadas como tal, sino además rotas, ¿no? O los árboles ahí mal diseñadas, exacto, sí. ¿No? Tenemos como esta bronca, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que para que el público ubique el tamaño de despacho del que estamos hablando, ciertos edificios que han sido hitos que ellos han desarrollado. Uno de ellos es el Hotel W, que está en Polanco, que es un proyecto... el Hotel Habitat. El Habitat. Sí, muy interesante. La Escuela de Teatro de la CNA. Y bueno, finalmente el Museo del Chopo, que es es emblemático. Con toda esta renovación. Sí, con toda la renovación.
Sí, que polémica trajimos aquí a la dirección a platicarnos, Sí. de lo que hicieron con el museo, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que desarrolles un poco más esto de intervenir en la ciudad. Se lo he escuchado a muchos arquitectos. ¿Qué quieren decir con eso? Y en contra, supongo, de esta arquitectura que veía hacia adentro de donde no se ven las cosas, ¿no? Supongo que es eso. Pero quiero que lo platiquemos cuando regresemos. Estamos con Salvador Arroyo, que es el socio en México es socio en México del arquitecto Enrique Norte, pero sobre todo es director de TEN Arquitectos en México. Ya vi la página, en la página puede usted ver más, es ten-arquitectos.com, 1042. Hoy por hoy con Carlos Puch. Amplía tu voz en los teléfonos 5166-8900 o al 01800-718-1414. Hoy por hoy. W. Amplía tu radio. Cadena W. Escuchen atentas si quieren aprender a ahorrar y a cuidar la salud. La manzana actúa como estabilizador del sistema digestivo y este miércoles disfruta de la más jugosa manzana Golden importada a solo $18.90 el kilo. ¡Sí! ¡Solo $18.90 el kilo! Yo siempre escucho a las expertas de los miércoles de Plaza de la Comer. Coca-Cola Pop Festival, presentado por Shakira. El Sol World Tour. Shakira se presenta este sábado 2 y domingo 3 de abril en el Foro Sol. Boletos al 5325-9000. W Radio invita. Envía a Shakira al 71414 y gana tus boletos. Le preguntamos a la gente qué hace a la 1 de la tarde. A la 1 esperar la hora de la comida. Escucho a León Krause. Estoy trabajando. Estoy en el tráfico. Yo escucho a León Krause. También les preguntamos qué les gustaría hacer. Ir al cine. Escucho a León Krause. No sé. Seguirlo escuchando. Vacacionar. ¿Qué me gustaría hacer? Estar haciendo ejercicio. Me gusta el programa de León Krause. La mejor opción a la 1 de la tarde es escuchar Hoy por Hoy con León Krause por W Radio. Ampliamos la radio. Llegado al nuevo mundo. El esférico ha evolucionado. Una nueva generación de jugadores se ha creado. Torneo Clausura 2011. Domingo, jornada 12. Águilas del América contra la Franja del Puebla. Estadio Azteca. 17:40 horas. Torneo Clausura 2011. Todo es posible. Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Rubén Darío. Esta semana en la Hora Nacional. ¿Quieres participar en el Premio Nacional de la Juventud? Aquí te decimos cómo. Conoce la vida del último Tlatoani Cuauhtémoc. En la gastronomía, viajaremos a Tepetitla, Texcoco en sus festejos de Semana Santa. Únete a la colecta de la Cruz Roja Mexicana. Y en la música, Los Daniels. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Ya estamos en las redes sociales. Búscanos en Twitter y Facebook. Vamos a divertirnos como antes. Disco Night. Con la presentación en vivo de Casey and the Sunshine Band. Village People. Y Tavares. Disco Night. 2 de abril. Infield del Hipódromo de las Américas. Boletos al 5325-9000. Fuego en la pista con Disco Night. W Radio invita. Cadena W. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. 10 de la mañana con 45 minutos. Paisaje urbano. Seguimos platicando con Salvador Arroyo, el director de TEN Arquitectos en México. Repito, si usted quiere ver más del trabajo, www.ten-arquitectos.com. Socio en México del arquitecto Enrique Norte. Estábamos en esto de intervenir en lo urbano. A ver, más descriptivo, ¿qué es eso? Yo creo que cuando se hacen edificios de cierto tamaño, uno tiene un compromiso ético con la ciudad para darle a la ciudad espacio. O sea, ya voy a tener la posibilidad de hacer una megaestructura, una cosa enorme.
mi compromiso, inclusive como propietario y también como arquitecto, es darle a la ciudad, devolverle los beneficios que la ciudad nos da. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que en la Ciudad de México, aunque ha habido un intento de rescate del espacio público, está muy abandonado a las fuerzas a las fuerzas informales, oscuras, ¿no? Desde a Voldemort y a sus amigos. Exactamente. Yo como soy de otra generación diría a lo mejor Darth Vader, pero a Darth Vader. Yo también soy de otra generación, pero Voldemort es el mal encarnado. Es el malo, exactamente. Y habría que replantear toda la parte de uso del espacio público. Y espacio público no es solo los parques y las plazas, también son las banquetas. O sea, desde una cosa tan mínima como es una banqueta hasta los grandes espacios jardinados, Chapultepec, toda la parte de los parques nacionales que rodean a la Ciudad de México, seguridad, los dinamos. O sea, creo que debe de incrementarse la cultura del uso de estos espacios, y los tenemos muy abandonados. Y en ese sentido, o sea, podemos intervenir desde la construcción misma de las banquetas y pasando por toda la gama a los grandes proyectos regionales. Eso es a lo que nosotros nos gusta, y devolvérselo y dárselo a la gente, no a grupos de poder, no a gente que tiene controladas las quesadillas o sea, esas cosas. Sí. Y la cuestión todavía también de esta parte del estacionamiento, ¿no, Salvador? O sea, toda la parte que implica llegar a un sitio de la ciudad y no tener dónde detenerte, ¿no? Toda esta planeación sería extraordinario que también se abordara realmente, ¿no? Bueno, no debería de haber estacionamientos en la ciudad. Debería de haber transporte público eficiente. Bien, a nombre de los peatones de la ciudad. Eso piensa el arquitecto. Sí, definitivamente creo que el transporte público lo puedes ver en grandes ciudades, es lo que soluciona los problemas de tráfico. Uh-huh. Entonces, creo y estamos convencidos en las acciones que lleven a eficientar el transporte público. Darle más espacio al automóvil es contraproducente. Es decir, tenemos un reglamento de tránsito que dice: tú vas a hacer oficinas y por cada 30 metros tienes que tener tantos cajones, un cajón de estacionamiento. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que al final lo que construyes de oficinas prácticamente lo tienes que construir de estacionamiento. O sea, casi es al 50-50. Casi es casi uno a uno. Casi uno a uno. Uy, son re bonitos esos edificios de estacionamientos, ¿verdad? Preciosos. Son preciosos. A mí sí, de verdad, es de las cosas que me encantan. Esa es una cosa importante porque normalmente cuando se construyen los estacionamientos arriba de la banqueta, lo que sucede es que le das una cara muy fea a la ciudad. O sea, es la cara de los coches, de una cosa que en general a todo mundo no le interesa tanto que quede bien, sino pues al final es un estacionamiento y es una cara muy desagradable hacia la ciudad. Entonces hay que eliminar esa parte y dejar que los vestíbulos de los edificios vivan hacia el espacio público, sean accesibles. O sea, tener todo esto de que entro y me subo por una escalera y entro al vestíbulo, se pierde esta parte de sociabilizar en la ciudad. Nosotros creemos, y uno de los... Y de abrir el espacio público, ¿no? Porque se vuelven espacios públicos en muchos sentidos estos lobbies, ¿no? No es que dones, porque finalmente el terreno sigue siendo tuyo y el edificio sigue siendo tuyo como propietario, pero estás dando una donación a la ciudad espacial. Esta sensación de que pasas por debajo de los edificios como en Nueva York, ¿no? Sí. Estas grandes plazas, el edificio Seagrams, ¿no? Que se integran a la ciudad. Eso es lo que sería fantástico, que pudiera hacerse. Así es. ¿Ibas a decir, Salvador, que en ese sentido, y ahí te interrumpimos? En ese sentido, nuestro trabajo trata siempre de convencer a nuestros clientes que hay que darle algo a la ciudad. Y hemos hecho proyectos en Monterrey, para la Universidad Metropolitana de Monterrey, donde la seguridad es tremenda, donde los hemos logrado convencer de que hay que darle espacio a la ciudad, pero ahí sí la cosa está, y entonces dicen, bueno, pero mientras le ponemos unas rejas, luego cuando las cosas mejor, pero en su mente ya está pensado que eventualmente cuando las cosas estén mejor,
se pueden abrir a la ciudad. Si no están pensadas cerradas en origen. ¿Qué pasó en la ciudad que abandonamos, o en las ciudades, Porque aquí hablamos de la Ciudad de México mucho a esta hora, pero, hijo, no sé si ustedes viajan por ciudades medianas en este país. Las cosas se están poniendo más feas allá, Sí. El crecimiento, uno ve los datos del censo. Curiosamente, la mayor migración ya no se dio a la Ciudad de México en los últimos 10 años, se dio de las zonas rurales a ciudades medias, y esas ciudades medias están sufriendo muchísimo, en términos de un crecimiento un poco absurdo, ¿no? Además hay un problema que es la falta de reglas claras en todas estas ciudades. O sea, es muy... al final uno va y puede hacer prácticamente lo que quiera por una falta de reglas claras. Y eso se puede ver en muchísimas ciudades del país, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un edificio en Acapulco, donde... sobre la costera, y en ese edificio... ¿En la vieja costera? En la vieja costera, en la vieja costera, ya cerca de la ya en la esquina de la salida Piedra y la Cuesta. Ahí intervenían 3 normativas distintas. O sea, podía yo haber hecho un edificio de 80, 85 metros de altura, un edificio de 10 pisos, o uno de 4, dependiendo... ¿A qué normativa te acogías? Sí, exacto. Y no estaban coordinadas esas 3 normativas. Al final... Es de normativa, es de planeación. Yo sí veo en las ciudades medias en este país un fenómeno que creo que es un poco lo que decías. Los años que aquí la explosión demográfica fue brutal, y que no hubo planeación, y que nos pasó lo que nos pasó en muchas zonas de esta ciudad. Yo lo estoy viendo hoy en ciudades medias a las que viajamos a veces a transmitir o que conocemos. Empieza a suceder, porque ya todo el mundo tiene claro que aquí no cabemos. Entonces la gente está viajando a esas ciudades, ¿no? De entre 1 y 4 millones de habitantes, que están también empezándose a destruir, ¿no? Y que alguien va a tener que venir 10 años después a volver a pensar en cómo intervenimos lo mal intervenido, ¿no? Así es. Sí. Lucía. Me gustaría mucho que ahondaras un poquito en el edificio de gobierno que están haciendo en Acapulco, por la cuestión de la sustentabilidad. Bueno, esa es otra preocupación que tenemos, y la tenemos no como una bandera propagandística de decir ten arquitectos somos bien sustentables, sino y ten arquitectos somos verdes, sino más bien en decir nos interesa como un compromiso ético y moral con la conservación del medio ambiente, sin hacer grandes aspavientos al respecto, aunque sí tenemos este compromiso. En este edificio desde el principio se nos solicitó que fuera altamente sustentable y que cumpliera con toda la normativa del Estado y de la ciudad. Decían, si vamos a hacer un edificio del gobierno del Estado, que sea un ejemplo para todos los demás edificios que se hagan. Y en ese sentido logramos una eficiencia muy buena para disminuir el consumo de aire acondicionado, por ejemplo, que es un tema en Acapulco fundamental. Inclusive tratamos de eliminar el aire acondicionado, cosa que no era posible por la humedad, que ahí el tema fue de control de humedad más que de temperatura, y logramos, estamos captando toda el agua que cae en la azotea del edificio. Tenemos una serie de jardines que además son los lugares donde la gente ¿Algo solar? Sí. Sí, porque en Acapulco yo quiero suponer que lo solar puede funcionar, ¿no? Sí. Unas cuantas celdas y debes poder captar algo de energía, ¿no? Mucha energía. Estamos haciendo una planta de 0.5 megawatt, o sea que es muy abstracto el término, pero es un montón, hasta para mí es abstracto, es mucha energía, y se va a utilizar en el edificio, y el edificio tiene un horario de 8 a 3, y el resto del día sigue generando electricidad y se le manda, no la acumulas, se la mandas a la red, porque acumular tiene que ver con baterías. Con baterías y con otro costo. Con otra cosa y demás. Se nos va el tiempo, pero es un placer que hayas venido aquí, un privilegio que te hayas dado una vuelta para aquí. Salvador Arroyo es el director de TEN Arquitectos en México, socio en México del arquitecto Enrique Norten. Lucía, qué gusto, Muchas gracias, ojalá nos aceptes otra invitación en otra ocasión. Ahora voy a ir a Acapulco, a ver si me voy hasta Pie de la Cuesta a ver el edificio. ¿Ya está el edificio? Está en construcción, se supone que acaban en agosto. En agosto.
Sí, que pero- acaban, dice, pues si lo está haciendo él. Bueno, no, las constructoras. Muchas gracias, Salvador. Buenos No, días. gracias a ti. Gracias, Lucía.